amigos de Tras Bambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con la artista visual Marisa Martínez, quien nos va a compartir esta experiencia que ha acumulado con respecto a los murales que ha emprendido tanto en San Luis Potosí como en otras partes del estado. Maestra Marisa, platícanos cómo es que comienza usted a intervenir los muros con esta propuesta artística. Ok, bueno, para empezar quiero contarles cómo fue que me inicié en la técnica de mural de mosaico y espejo. Hace 3 años vino el maestro de Filadelfia, Isaías Seigar. Entonces él nos dio una clase práctica en el Tangamanga 2. Intervenimos la fuente que está ahí, principal, en el corredor principal, ahí está esa fuente. Pero yo ya tenía una inquietud, yo tenía esa inquietud ya desde hace mucho tiempo cuando conocí la obra de Gaudí en Barcelona. Me encantó la técnica que él utilizaba, que es la trencadís, que quiere decir trocear, porque esa técnica pues ya tiene mucho tiempo con los murales venecianos y en otras partes, pero lo de Gaudí sí me llamó mucho la atención, y ya que vino el maestro Seigar de Filadelfia, pues entonces ya me decidí inmediatamente a tomar el curso, que lo dio por medio del Museo de Arte Contemporáneo. Y dije, de aquí soy. Entonces, ya una vez que tomé el curso, bueno, el primer mural que hice fue que está aquí a mis espaldas, aquí en mi domicilio, en el que es Talleres Yedra, aquí ahora. Y así poco a poco empecé a incursionar en esa técnica, y sobre todo lo que me ha gustado cuando hemos hecho murales es que la gente, niños, personas mayores, jóvenes, intervienen en ellos. Y es, aparte de que están aprendiendo una técnica y están entrando a una puertecita del arte, es muy terapéutico, porque la gente cuando está ya pegando los pedacitos dicen que se sienten como que evaden su realidad y están así en una, pues como terapia, ¿no? Y le digo, pues sí, ya ni se necesita ir al psicólogo, porque aquí se relajan bastante y bueno, y aprenden. Y se les queda una grata experiencia al conocer este tipo de técnicas. Ahorita que acudíamos al taller Yedra, vimos unos murales en el exterior, en la calle. Platíquenos de ellos. Bueno, estos murales decidí hacerlos con los niños, mis vecinos de aquí del Callejón de la Yedra. Ellos son hijos de comerciantes de aquí, del Rumbo. Y ellos, los niños son unas personas muy especiales porque ellos aprenden todo muy rápido y son muy buenos. De hecho, ellos ya saben hacer todo, cortar, pegar, todo, hacer las mezclas con las que pegamos. O sea, realmente son unos niños muy inteligentes y muy entusiastas. Empezamos primero bueno, vamos a hacer uno, y se quedaron fascinados. Bueno, pues agradecerle a la maestra Marisa Martínez, quien nos compartió parte de esta experiencia con respecto a esta propuesta artística que poco a poco va ganando espacios en San Luis Potosí, y por supuesto invitar a las instancias gubernamentales, a la iniciativa privada, a que apoyen este tipo de talleres para que los jóvenes y niños tengan en qué invertir su tiempo libre, y sobre todo que los espacios urbanos sean artísticos. Por mi parte es todo, hasta la próxima. Gracias.